Buenos días, hermanos. Qué alegría poder saludarlos y dirigirnos a ustedes en este día tan especial que como cristianos dedicamos al Señor. No hay mayor gozo que el poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso te invitamos a compartir este servicio de nuestra amada iglesia Pisa. Eh, Recordamos que el mes de septiembre es el mes de la Biblia y hemos estado estudiando una hermosa serie a través del pastor de la enseñanza que denominamos Deleitándonos en el Señor. Y hoy queremos deleitarnos en esa palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos ha dado ese regalo maravilloso que es su santa y bendita palabra, a través de la cual nosotros podemos tener esa comunicación permanente con Él. Podemos confiadamente hablar con Él día a día, a cada momento, en cualquier lugar. Y a través de esa palabra, Él nos instruye, nos muestra el camino que debemos andar, nos exhorta, nos enseña y además nos muestra su carácter, su amor. ¿Qué más podemos pedir? Hoy quiero compartir una porción de su palabra en el Salmo 119, del 9 al 17. Y dice la palabra del Señor así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me he olvidado de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. También queremos invitarlos a orar para poner este servicio en manos del Señor y que sea Él el que se revele a través de la enseñanza en nosotros hoy. Los invito a una actitud, a tomar una actitud de adoración y de rendición al Señor. Bendito Padre Celestial, venimos humillados delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Padre, para pedirte que tú uses a tu siervo, al pastor Richard, que nos hables a través de su enseñanza que nos trae hoy, Señor. Que tú nos puedas exhortar y consolar, Señor, también a través de la enseñanza. También quiero pedirte, Padre Celestial, que tú bendigas a la familia pastoral y que bendigas a cada hermano que está oyendo esta palabra y a cada hermano de la iglesia Pisa. Padre, que tú nos puedas consolar esos corazones afligidos, Padre, que en medio de tanta incertidumbre que estamos viviendo, tú te puedas revelar a cada uno de nosotros y puedas mostrarnos tu amor, tu poder y tu bondad para darnos paz, Señor. Te pedimos que tú nos dejes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, que no la da el mundo, no la podemos encontrar en ninguna parte, sino en ti y en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a continuar en el servicio y a deleitarnos en el Señor. Amén. Hola, buenos días hermanos, bendiciones para todos. ¿Cómo les ha ido? Hoy es segundo domingo del mes de septiembre. El Señor ha sido bueno, nos ha ayudado hasta aquí, nos ha acompañado hasta aquí. Por eso hoy nos reunimos a través de estos medios para adorar al Señor, para exaltarle, para agradecerle, para celebrar las bondades de Él. Así que yo le invito a que usted pueda allí en su casita, donde usted esté, recoger su mente, recoger su espíritu para adorar al Señor. Y
vamos en este tiempo a recordar que el Señor nos ha motivado con su palabra en estos domingos a deleitarnos en la Biblia, en su palabra, a deleitarnos en su presencia. Y hoy el Señor quiere llamarnos a reflexión y que podamos deleitarnos en sus propósitos. Así que vamos a adorar al Señor. Miren cómo dice su palabra. Este hermoso salmo, el Salmo 138, dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tu palabra. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá sus propósitos en mí. Tu amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y repetimos ese último versículo, dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén, amén, amén. Estamos en casa, separados por una distancia, un espacio, pero unidos en espíritu, alabando al Señor. Engrandecido sea Dios, hermanos, en esta reunión que vamos a tener este domingo. Amén, amén y amén. Vamos a cantar. Engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión, alegres juntos a una voz, da gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Y dice esta estrofa: durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos libró. ¿De qué males nos ha librado el Señor? Usted puede escribir allí, podemos interactuar. De muchos males nos libró, de los que nos dimos cuenta y de los que no también. ¿Cuántas veces salimos a la calle? No sabemos de cuántas cosas el Señor nos ha librado, pero de que nos ha librado, nos ha librado. Y por eso celebramos la presencia del Señor, su mano poderosa sosteniéndonos. Así que seguimos cantando. La tercera estrofa dice: pues hasta aquí nos ayudó
¿De qué le ha provisto el Señor en este tiempo? ¿Ha provisto realmente? Sí, ha provisto los medicamentos, ha provisto el alimento, ha provisto tantas necesidades. El Señor ha estado allí. En momentos difíciles, el Señor siempre proveyendo, porque Él cumple sus promesas y sus propósitos en nosotros. Y la cuarta estrofa, la vamos a cantar como una oración ante la presencia del Señor. Miren cómo dice la cuarta estrofa, dice: a otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor, escucha hoy nuestra petición, gloria, gloria, gloria a Dios. Mientras usted está cantando, vamos a recordar a nuestros familiares, vamos a recordar a nuestros vecinos. El mundo está con gran necesidad del Señor. Por eso nuestra petición hoy es: Señor, muchas almas que no te tienen. Escucha esta petición, alcánzalas, tócalas en estos días. A otras almas salva, oh Dios, despiértalas, Señor, despiértalas, Señor, escucha nuestra petición, la gloria, 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 la gloria a nuestro Dios. Y así comenzamos nuestra reunión de adoración este día. Vamos a celebrar ante su presencia. Digno eres de gloria, Señor. Grande eres tú, no hay otro como nuestro buen Dios. ¿Por qué le alaba usted hoy? ¿Cuál es su motivo de adorar al Señor? Dice: digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor, digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Otra vez: digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor, digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Amén, amén. No hay otro como nuestro buen Dios. Es que Él es nuestro Dios todopoderoso, el Señor todopoderoso reina, Él está sentado en el trono, teniendo el control de todas las cosas.
Señor, a cada instante, dice este hermoso canto, a cada instante te agradeceré, a cada instante te exaltaré, a cada instante de nuestras vidas te amaremos. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces. Y diga allí ante la presencia del Señor: Señor, es que estamos tan agradecidos, es que no nos queda, Señor, no tenemos otro motivo sino agradecerte, exaltarte, adorarte, porque tu propósito principal, primordial en nuestras vidas, es que te adoremos con todo nuestro ser, todo lo que somos. Lo entregamos ante tu presencia, Señor, y te adoramos hoy. Amén. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Qué lindo. Cantamos otra vez. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. ¿Para qué? A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré, Señor. Sí, Señor, a cada instante de nuestras vidas, cada vez que respiramos, con todo lo que somos, Señor, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo, te agradecemos, te exaltamos y te amamos. Ese es nuestro propósito de vida, adorarte por toda la eternidad. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor en este tiempo, Señor. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo poder adorar al Señor juntos. Seguimos con su palabra y que su palabra, como siempre, sea en nuestras vidas como un bálsamo, un aliento en este tiempo, exhortándonos como siempre lo hace. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Se atribuye a Bertrand Russell esta expresión: a menos que creas en la existencia de un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante.
a menos que creas en la existencia de un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. Todos nosotros, en algún momento de la vida, nos planteamos esa cuestión. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá en este planeta? ¿Cuál es la razón de estar acá en este planeta? Los adolescentes, niños y adolescentes, en algún momento de su existencia comienzan a hacerse estas preguntas que se llaman existenciales. Pero no solo es una pregunta, digamos, intelectual, psicológica o existencial, es una pregunta con una fuerte carga teológica. ¿Por qué no estamos acá por el azar? No estamos acá por casualidad. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados. Dios no está jugando al azar con su creación. Quiero volver nuevamente a la frase de Bertrand Russell, porque, aunque usted no lo crea, suena muy bonita la expresión, pero este fue un distinguido ateo. Y lo que quiere decir en el fondo no es solamente, según él, acerca de la necesidad de creer que existe un Dios, sino decir, en el fondo, que él piensa que no tiene ningún sentido estarle buscando propósito a la vida. Seguimos nosotros nuestra serie de mensajes con relación al tema deleítate en el Señor. El deleite, el gozo, la bienaventuranza, la dicha que nosotros entendemos, gente de fe, se encuentra solamente en Dios. Y hoy queremos considerar el tercer mensaje, que es deleítate en los propósitos del Señor. Deleítate en sus propósitos si quieres tener una vida dichosa. He titulado así el mensaje: para una vida dichosa, deleítate en los propósitos del Señor. Pablo escribe a la gente de Colosas. Colosas era una ciudad pequeña, pero donde había judíos, había también colonos griegos, había personas que venían de otras culturas, y era pequeña, pero era multiétnica, digamos. Y Pablo escribe Colosas con doble propósito. En primer lugar, escribe en el sentido negativo para ir en contra de unos maestros que se habían introducido en la iglesia, que estaban cuestionando a los hermanos, los criticaban, porque decían que estaban incompletos los hermanos cristianos. Y entonces ellos comenzaron a enseñar cosas que tienen que ver con novelerías, ángeles y algunas ideas esotéricas, tratando de sugerir que a los cristianos les hacía falta algo más, ese conocimiento esotérico o misterioso. En el sentido positivo, Pablo escribe a los de Colosas para hacerles ver, y escuche esto, que en Cristo nosotros estamos completos. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso es que Pablo exhortaba a los hermanos: no se dejen confundir con esos que vienen a decirles a ustedes que nos hace falta algo, porque todo lo que necesitamos está en Cristo estamos completos. Usted se sorprendería, y le animo a que lo haga. Encierre las veces que aparece en Colosenses la palabra todo, todas, todo, porque Colosenses tiene la idea de totalidad en Cristo. Y lo que yo quiero decir hoy es que todo lo que necesitamos para una vida con propósito está en Cristo. Lo primero que quiero es leer el pasaje, Colosenses 1, 15 al 23. Saben que este pasaje, al menos los versículos 15 al 21, se reconocen como un himno. Era un himno precioso que entonaba la iglesia primitiva. Por eso en las Biblias el formato está en formato de poesía. Y mire cómo dice el himno. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 21. Y luego vamos a leer los versículos que restan. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Propósito. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso dice aquí el versículo 16. Continúo leyendo en el 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y leo los versículos que siguen, que ya no están en formato de poesía, versículos 21 al 23. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí encontramos tres marcas de este deleite en los propósitos del Señor. En primer lugar, el Señor tiene propósito sobre todo lo creado. Dios no crea sin propósito. Dios no anda experimentando. Dios no anda actuando por accidente. Si nosotros vamos a Génesis, nos damos cuenta que el Señor fue creando con el poder de su palabra todas las cosas, y a cada cosa le iba otorgando una razón de ser. Por ejemplo, de los astros, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas dicen que fueron puestas en el firmamento con el propósito de marcarnos el tiempo. Dios, donde crea, Dios, donde expresa su poder y voluntad, tiene propósito. Y es lo que dice aquí, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y que en él fueron creadas todas las cosas por él subsisten, y todas las cosas encuentran su propósito en él. No vivimos en una creación autónoma. La creación no se gobierna a sí misma. La creación recibió leyes que el Señor le puso. Y estoy hablando de los astros, estoy hablando de las galaxias, estoy hablando de los microorganismos, estoy hablando de los grandes ecosistemas. Dios le sembró propósito y norma a todo, y por ende también a nosotros. Así que no hay en la creación propósito alguno fuera de Dios. Y el propósito más elevado de la creación es rendirle gloria al Señor. Yo quiero que usted capte eso. Yo quiero que usted capte eso. El propósito superior de la creación es rendirle gloria al Señor. Todas las cosas por Él subsisten. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Lo creado debe buscar rendirle gloria al Señor. Por eso nosotros en este tiempo de pandemia, en el que se han movido tantas cosas, y la gente se comienza a preguntar o se está replanteando cuál es la razón de estar acá, por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Nosotros como cristianos tenemos que deleitarnos en la realidad de que todo existe para el Señor, y que nosotros podamos decir: Señor, yo deseo hacer tu voluntad. Quiero hablar en segundo lugar de que ese Dios no solo tiene propósitos para lo creado, sino que ese Dios cumple su propósito a pesar de nosotros. Porque nosotros desobedecimos los propósitos de Dios. Nos puso en el huerto del Edén y dijo: de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero de ese que está ahí no comerán, porque el día que comieren de él ciertamente morirán. Y nosotros fuimos contrarios a la voluntad del Señor. Fuimos contrarios a los designios del Señor. Fuimos contrarios a los propósitos de Dios, y acarreamos para toda la humanidad y para toda la creación consecuencias nefastas, rupturas en esas relaciones. A pesar de nosotros, el Señor retoma su propósito en Cristo, que es reconciliarnos con Él. El propósito superior es rendirle gloria al Creador. El propósito retomado es que fuimos reconciliados por medio de Cristo a pesar de nuestra desobediencia. Por eso es que Pablo dice aquí que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él, ¿qué? Reconciliar consigo todas las cosas. A pesar de nosotros,
retomamos el propósito en Cristo. Y yo quiero decirlo así. No hay manera de reconectarnos con el propósito del Señor para la creación y para todo, sino es a través de Jesucristo. Jesucristo viene a rectificar las relaciones. Jesucristo viene a restaurar las relaciones rotas. Jesucristo viene a tender un puente entre nosotros y Dios. Y cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, y ese es el propósito por el cual vino Jesucristo, reconciliarnos, entonces nosotros comenzamos a reconciliarnos entre nosotros mismos y con la creación. Cristo nos reconcilia. El propósito de Dios es que volvamos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero hablar del propósito asumido. No solo el propósito superior de traer gloria al Señor. No solo el propósito retomado, que es reconciliarnos con el Señor, sino que nosotros tenemos que asumir el propósito de Dios en nuestra vida. Y lo primero que quiero decir es eso. Dios tiene propósito para tu vida. Como decía el salmista, no desampares las obras de tus manos, no desampares la obra de tus manos, cumple tus propósitos en mí. Yo soy de los que piensa que hay propósitos generales para todos. El propósito general de Dios es que todos vivamos, que todos tengamos vida plena. El propósito general de Dios es que todos nos reconciliemos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito global de Dios es que tengamos vidas justas, vidas santas, vidas rectas. El propósito general de Dios es que nosotros podamos servirle de diferentes maneras, pero luego también Dios se complace en tener propósitos particulares, porque la manera de reconciliarnos, la manera de vivir y agradarle, la manera de llevar el evangelio, la manera de servir a otros en su nombre, puede tener diferentes caminos o diferentes vías. Y usted puede decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan cuando Pablo iba de camino y el Señor le encontró y tuvo un encuentro personal con Cristo y él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías también, Señor, le dijo al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo creo que en este tiempo, usted y yo tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es el propósito? Yo sé el propósito global, la santidad, la salvación, la comunión, la vida digna y el servicio. Yo sé eso, pero particularmente, ¿cómo quieres tú que yo lo lleve a cabo? ¿Cuál es el propósito que tienes, por ejemplo, en mi matrimonio? ¿Cuál es el propósito que tienes en mi vida? ¿Cuál es el propósito que tienes en mi carrera, en mi vocación? ¿Cuál es el propósito que tienes para nosotros como familia y como iglesia en este tiempo? ¿Será el propósito de Dios desafiar el sentido común? ¿Será el propósito de Dios que nos olvidemos de Él? ¿Será el propósito de Dios que prestemos atención a las voces que están por ahí diciendo tantas cosas? ¿Será el propósito de Dios que nosotros nos apartemos de los principios eternos de la palabra de Dios? ¿Será el propósito de Dios que entonces nosotros pongamos nuestra esperanza en cualquier cosa? No puede ser ese el propósito de Dios. El propósito de Dios, como dice aquí en esto que nosotros estamos viendo, que leímos, dice que parte del propósito de Dios, dice aquí, es que por medio de la muerte nosotros podamos ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 23. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo se ve a él mismo como un instrumento del evangelio. El propósito de Dios, hermano, a pesar de nosotros, ya lo vimos, el propósito de Dios para nosotros, pero hay otro propósito, el propósito de Dios por medio de nosotros, es que nosotros seamos instrumentos del evangelio, que nosotros seamos instrumentos de esperanza, que nosotros seamos representantes de Dios aquí en la tierra, que nosotros nos comprometamos a ser signos vivos de lo que el evangelio hace cuando la gente ha perdido toda esperanza, cuando la gente ha perdido toda confianza. El propósito del Señor es que la gente crea. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, vivimos tiempos de mucho miedo. El propósito de Dios es que llevemos seguridad a los demás en su palabra.
Vivimos tiempos de mucha desesperanza. El propósito de Dios es que nosotros llevemos la esperanza del resucitado. Vivimos tiempos de tantas malas noticias. El propósito de Dios es que compartamos el Evangelio, que son buenas noticias para esta vida y para la venidera. Vivimos tiempos de mucho dolor y mucha necesidad. El propósito de Dios es que nosotros seamos solidarios y podamos calmar la sed, compartir el pan, acompañar en el dolor. Ese es parte del propósito de Dios para la iglesia. No es tiempo de estar inventando, hermano. No es tiempo de estarnos moviendo de la fe. No es tiempo de estarnos moviendo de la confianza en el Señor. El propósito de Dios es que nosotros permanezcamos firmes en Él, permanezcamos firmes en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros nos convirtamos en instrumentos para la gloria y honra de su nombre. ¿Nos deleitamos en esos propósitos? Es un deleite para mí saber que yo no estoy en un mundo de azar, sino que yo estoy en un mundo que tiene Señor, y es Jesús el soberano. Que no pasa nada, hermanos, aquí en este planeta sin que el Señor lo sepa. Que Él sabe lo que nosotros estamos pasando, que Él tiene cuidado de nosotros, y que Él sigue siendo Dios, y que Él sigue teniendo propósitos para sus criaturas. Hoy, cuando muchos se preguntan por qué, Señor, y comienzan a dudar, nosotros sabemos que mucho de lo que vivimos tristemente es por habernos alejado de su voluntad y de sus propósitos. Pero que esta es también una oportunidad para que la gente vuelva a Dios, a su voluntad y a sus propósitos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de propósitos. Tú eres un Dios de planes. Tú eres un Dios intencionado. Tú eres un Dios que ha tenido desde la eternidad un plan que trazaste en Jesucristo. Padre, sabemos también por tu palabra que la historia de la humanidad puede verse como un alejarse de esos propósitos y designios. Que la historia de la salvación es un volverse a ti por medio de Jesucristo. Y que la historia de una vida con propósito y con sentido es someterse a tu voluntad para hacerla siempre. Porque hacer tu voluntad, dice el salmista, me agrada. En el Salmo 48. Y con eso quiero terminar, Padre. Hacer tu voluntad me agrada. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: yo no he venido a decir cualquier cosa, ni a hacer mi propia voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Enséñanos a deleitarnos en eso, Señor. Pase lo que pase, pase lo que pase, que nuestro deleite grande sea hacer tu voluntad. ¿Y cómo la vamos a saber, Señor? Por medio de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra es fuente de vida con propósito. Oro y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Llegamos así a esta tercera entrega de la serie, y espero que usted se anime, porque el domingo que viene estaremos cerrando esta serie Deleítate en el Señor, con el tema Deleítate en su providencia. Un gran abrazo. Seguimos en contacto el miércoles de oración con una nueva modalidad. Quiero decirles que vamos a estar usando las notas de WhatsApp y vamos a estar participando. Vamos a usar esa modalidad durante este tiempo de septiembre para nuestro deleite. Orando por la Escuela Bíblica de Vacaciones, que es una bendición, por los niños y todo lo que vamos a hacer, y pendientes los unos de los otros, de amarnos, de cuidarnos, orar los unos por los otros y compartir lo que el Señor nos ha dado. Termino con estas 3 ideas, que son 3C, y es lo que hemos estado centrándonos en la iglesia. Celebrando que el Señor sigue con nosotros, capacitándonos con la palabra para interpretar el mundo que estamos viviendo y compartir lo que tenemos, material y espiritual, incluido el Evangelio. Bendiciones.